esta es la presentación de la versión definitiva del grupo 3. El grupo está conformado por Freddy López, profesor de la institución educativa departamental Fidel Cano, en Tena; Jason Roballo, profesor de la institución educativa municipal Mar Blanca, en y Cristian Saldarriaga, profesor de la institución educativa departamental rural Campo Alegre en El Rosal, los tres de Cundinamarca, profesores del sector oficial. Nuestra doctora Sonia Calderón. El tema de nuestra unidad didáctica es el volumen de prismas triangulares. El contenido de esta presentación está dividido en el análisis de contenido, en el análisis cognitivo, la estructura general de la unidad didáctica, las tareas de evaluación, en este caso la primera tarea, la tarea diagnóstica, las tareas de aprendizaje, el examen final, las conclusiones, los agradecimientos y las referencias. Cuando nosotros hablábamos del volumen de prismas triangulares, pues tuvimos que hacer toda una descripción del contenido y los contenidos y procedimientos relacionados con este tema. De allí identificamos tres subestructuras principales. La primera, que tiene que ver con las diferentes formas, no solamente de fórmulas, para calcular el volumen de un prisma. La segunda, que tiene que ver con las características del prisma como tal, sea oblicuo o recto. La tercera, esa relación entre el volumen y unas magnitudes físicas que nosotros identificamos. Esto tiene una aplicación en la construcción de cajas, vigas, columnas o tanques de forma prismática. Cuando nosotros calculamos la capacidad de una caja o un salón en forma prismática triangular, o cuando queremos llenar un contenedor prismático con algún tipo de material. Y por último, pues cuando hacemos una relación con la densidad, la masa y el empuje como magnitudes físicas. La proporcionalidad y las magnitudes físicas no las tuvimos en cuenta dentro de la unidad didáctica por su complejidad en los grados a los que iba dirigida la unidad didáctica. Esto se puede presentar en la unidad didáctica de tres maneras. La primera, con el sistema de representación geométrico, cuando usamos moldes o su representación tridimensional. El sistema de representación simbólico, cuando hacemos uso de todo el conjunto, porque no es una sola fórmula, es un conjunto de fórmulas que definen el volumen de un prisma, esa relación que se da entre los componentes. Y el sistema de representación ejecutable, cuando usamos GeoGebra. Luego de definir el contenido, pues pasamos a las expectativas. La ubicación del tema está para los grados octavo y noveno, y de acuerdo con la normativa curricular colombiana, cumple con el pensamiento métrico. En el caso del estándar, generaliza procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. Y el derecho 14 de grado octavo conoce las fórmulas para calcular el área de superficies y volúmenes de cilindros y prismas. Con esa ubicación, entonces, nosotros definimos dos expectativas de aprendizaje. La primera, con la que queremos que los estudiantes puedan encontrar las diferentes fórmulas para calcular el volumen. No son recetas, nosotros no se las damos, ellos las encuentran. La segunda, con la que nosotros queremos que los estudiantes, a partir de un volumen, puedan describir un prisma que ocupa ese volumen definido. Esto, en relación con el marco conceptual PISA, aporta a los procesos principalmente de formular y emplear, y a las capacidades matemáticas fundamentales de comunicación, diseño de estrategias, matematización y utilización de operaciones matemáticas. Pero todo no es conocimiento matemático. Hay unas cosas que tenemos que enseñar precisamente porque no trabajamos con máquinas. Y entonces lo que nosotros queremos es que el estudiante tenga herramientas para posteriores aprendizajes. La primera, que pueda desarrollar confianza al expresar
los argumentos que ha encontrado o con los que solucionó la situación. Y la segunda, con la que nosotros esperamos que el estudiante pueda valorar el uso del orden en los procedimientos. Cuando nosotros definimos todos los procedimientos que usa un estudiante para resolver situaciones de los objetivos de aprendizaje, pues entonces podemos definir estos diagramas que inicialmente no se alcanzan a ver. Pero entonces, el estudiante cuando aborda una situación para el objetivo 1, inicia apropiándose de la situación. Luego define si el prisma involucrado es oblicuo o recto, decide si ese prisma va a ser calculado su volumen mediante una transformación o como el prisma es presentado. Después debe escoger cómo va a calcular el área de la base del prisma, sea por la fórmula de Herón, sea por la fórmula del área, o seleccionando los datos que le dan al principio o haciendo la medición de lo que necesita. Después selecciona la altura del prisma, posteriormente debe calcular. Por lo tanto, puede hacerlo con una aplicación o con las fórmulas que encontró para responder la pregunta que se le está planteando. Para el objetivo 2, de igual manera, entonces debe apropiarse de la situación, escoger alguna alternativa para describir las longitudes del prisma, ya sea con la descomposición o con el ensayo de error, planteando ecuaciones con base en la fórmula del área o la fórmula de Herón, verificando que esas longitudes que encontró sí dan el volumen que le dieron inicialmente, y puede mostrar los resultados construyendo el prisma o haciendo un listado de ellos para responder la pregunta. Todo tiene limitaciones y todos hemos tenido algún problema en cualquier momento. Y esas limitaciones son de tipo de dificultad o son errores. Para el caso de nuestra unidad didáctica definimos 3 dificultades. La primera relacionada con los componentes del prisma, que se ve evidenciada, por ejemplo, cuando el estudiante confunde la altura del prisma con la altura de la base del mismo, o cuando el estudiante confunde la base con alguna de las caras laterales si el prisma está inclinado o está acostado. La segunda, de tipo geométrico, relacionada con la construcción de los prismas, cuando confunde la construcción con las bases, la base con las caras laterales, la base triangular con las caras laterales en forma de cuadrilátero. Y la tercera dificultad de tipo aritmético, cuando no usa los procedimientos con los requisitos que se necesitan. En este caso, por ejemplo, calcular el área de un triángulo como un rectángulo o reemplazar el perímetro en lugar del semiperímetro en la fórmula de Herón. Con esas previsiones diseñamos una secuencia de tareas que definen nuestra unidad didáctica. La tarea diagnóstica para evaluar los conocimientos previos. La tarea fórmulas, con la que los estudiantes encontrarán las fórmulas que se requieren para calcular el volumen del prisma. La tarea velas, con la que el estudiante hace esa relación entre las fórmulas que encontró y el volumen y el espacio ocupado. La tarea columnas para puente, en la que se caracteriza la transformación que debe sufrir un prisma oblicuo para volverlo recto y calcular el volumen del prisma recto. La tarea molde por teléfono, para identificar las medidas que necesito para caracterizar y describir un prisma de un volumen determinado. La tarea procedimientos, para definir ecuaciones relacionadas con el cálculo de las longitudes para describir prismas, y el examen final para evaluar la consecución de los objetivos. La tarea diagnóstica tiene 7 numerales. Con ella queremos evaluar los conocimientos previos relacionados con las nociones básicas de geometría, las definiciones basadas en triángulos, la base, la altura, el área, el semiperímetro, el perímetro,
el planteamiento de ecuaciones y el uso de teorema de Pitágoras, la composición y descomposición de los fluidos y definición de la altura y todo lo que tiene que ver con ello. Como ejemplo, presentamos el numeral 3 de la tarea diagnóstica, en la que el estudiante debe formar un triángulo rectángulo con los vértices en V, U y R y encontrar la medida de U y R. Para el objetivo 1 tenemos tres tareas. En la primera, el estudiante encuentra las fórmulas con unos archivos que nosotros diseñamos y en el que van a tener deslizadores para modificar los prismas y ver esa relación entre el volumen y esos componentes del prisma. En la tarea velas, el estudiante va a llenar unos moldes con arena, va a comparar esa medida que se obtiene con una probeta con la medida que se obtiene mediante las fórmulas que encontramos en la tarea 1. Nos detenemos un poco en la tarea columnas para puente, precisamente porque la vamos a describir todos los elementos de ella. Inicialmente se necesitan los conocimientos previos, la tarea 1 y la tarea 2, para poder abordar eso, y conocer todo lo relacionado con los prismas oblicuos. La meta es caracterizar ese corte que se le tiene que hacer a un prisma oblicuo para reorganizar las partes y transformarlo en prisma recto, y calcular el volumen de prismas oblicuos. En la formulación, el estudiante recibe todas las indicaciones y preguntas, además de los moldes para recortar y armar. Los conceptos relacionados con el tema tienen que ver con el principio de Cavalieri y los prismas oblicuos, y los procedimientos, el uso de las fórmulas, adicionalmente pues esa transformación que se le hace al prisma. Los estudiantes estarán agrupados en grupos de 3 y se desarmarán los grupos para hacer la socialización. Los estudiantes interactúan entre ellos. La idea es que el docente pues tenga la mínima interacción y que él interactúe con ellos únicamente cuando haya evidencia de que se incurrió en un error. Esta tarea tiene una temporalidad. Inicialmente debe hacerse la realimentación de la tarea anterior, la tarea velas. Posteriormente se presenta la tarea columna para puentes y se procede a su desarrollo, terminando con la socialización y la caracterización, que es la parte principal del desarrollo de la tarea. Consideramos que el docente que la implemente debe tener su mirada en los criterios que tienen relación con la transformación del prisma y con el cálculo del volumen del prisma oblicuo. En la formulación, al estudiante se le presenta un contexto en el que dos obreros tienen que construir unas columnas de esta manera, pero para no usar más material, entonces deben usar los mismos moldes y transformarlos para la siguiente sección, que es un poco más alta. Por lo tanto, los obreros hacen 2 cortes en los moldes, y en este caso, pues hay una de las que no sirve para reorganizarlo y transformarlo en recto. Para el objetivo 2 tenemos 2 tareas. En la primera, los estudiantes van a modificar un archivo en el que pueden poner cualquier medida que ellos quieran y se van a ir transformando unos prismas. La idea es que el estudiante vaya relacionando esas medidas que necesita y cuáles fueron las medidas que usó, por ejemplo, para que se le armara el prisma que está en la parte superior izquierda. En la tarea de procedimientos, nosotros queremos que el estudiante defina ecuaciones. Es como la culminación del proceso de que todo no tiene que ser geométrico en geometría. Tenemos que plantear ecuaciones en algún momento. Y presentamos 4 procedimientos para desarrollar este aspecto. El examen final con el que evaluamos la consecución de los 2 objetivos está compuesto por 5 numerales.
En el segundo numeral, al estudiante se le presenta un archivo en GeoGebra que va a poder usar y va a poder usar todas las herramientas que tiene GeoGebra, en especial la herramienta de medida de longitud. Entonces, él debe seleccionar las medidas que debe usar y que debe medir en el archivo. Para la evaluación del examen final tenemos una rúbrica. Damos un ejemplo de un desempeño de cada uno de los objetivos. Para el objetivo 1, un estudiante va a obtener el desempeño básico cuando no usa los datos que se le están dando dentro de la situación, y para el objetivo 2, el estudiante puede tener un desempeño bajo cuando no activa aquellos criterios de logro relacionados con el planteamiento de ecuaciones. Nosotros nos centramos en algunos criterios de logro que consideramos más relevantes que otros. ¿Qué podemos concluir de nuestra unidad didáctica? Las fórmulas no son recetas, y precisamente esto tiene una dificultad cuando nosotros enseñamos geometría, y nosotros queríamos cambiar esa percepción que se tiene de la geometría como algo evidente y trivial. Así sea el tema más sencillo para nosotros, pues tiene su dificultad. Todas esas previsiones que hicimos nos llevaron a diseñar tareas con una finalidad clara. No hay tareas para ocupar el tiempo. Entonces, esa es una de las mayores conclusiones que como docentes podríamos tener para nuestra experiencia. Hay que amenizar las tareas a los estudiantes. De pronto uno considera que los contextos pues pueden trivializar un poco la actividad matemática, pero pues no todos tenemos el dominio para ese manejo. El uso de elementos tecnológicos es fundamental, y cuando nosotros hicimos la implementación, los estudiantes se mostraron muy agradecidos porque encontraron esa relación al poder modificar los prismas, y eso les llamó la atención, participaron mejor y con eso tuvimos mejores resultados. Y hay que construir un sistema desde el principio de evaluación. La evaluación no puede darse en el camino, no puede inventarse cuando yo ya tengo unas tareas definidas. Es algo claro que tiene que ser y que tiene que conocer el estudiante. Por último, queremos agradecer a nuestras familias por todo su apoyo y comprensión durante estos 2 años, a nuestra tutora, a los formadores y a la coordinadora por su acompañamiento durante el proceso de la maestría, al Ministerio de Educación Nacional por abrir la puerta al programa de becas para la excelencia, y aunque no está escrito aquí, quiero dar un agradecimiento especial a la rectora de la institución educativa departamental Campo Alegre, que en este momento está aquí con nosotros, porque pues ella abrió la puerta para que yo estuviera aquí, y nos abrió la puerta y los elementos que requeríamos en la institución para poder implementar el diseño previo de la unidad didáctica. Por último, nuestras referencias. Muchas gracias.